Saludos cordiales amigos todos, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. El programa de hoy es bastante interesante porque tengo un invitado que conoce de fondo la corrupción que ha habido durante los gobiernos de Chávez y Maduro. Tiene nombres y apellidos, cifras, montos que han sido manejados desde hace más de un cuarto de siglo por estos dos gobiernos que comenzaron vendiendo la promesa de combatir la corrupción. Pero ¿qué ocurre? La peor corrupción que haya tenido Venezuela en toda su historia la cometieron estos caballeros que han gobernado al país durante estos, repito, más de 25 años. A manos llenas, cuando el petróleo estaba en la cúspide de su precio, fue cuando más robaron. Robaron, regalaron, obsequiaron a países amigos y compraron toda clase de negocios en organizaciones internacionales para tener votos que lo apoyaran o que los apoyaran durante todos estos años. Imagínense ustedes esta cifra, se van a quedar en el sitio. Más de 500.000 millones de dólares. Estamos hablando mucho más, 4, 5, 6 veces que lo que costó el plan Marshall durante la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir Europa. Ese monto salvaje robaron, despilfarraron estos señores que han gobernado el país durante estos años. Bueno, esta persona que nos va a hablar es Ismael García. Él fue diputado de la oposición y eventualmente estuvo denunciando todos los robos, los negocios y todo lo que hicieron durante todos estos años. ¿A dónde fue parar ese dinero? ¿Quiénes lo recibieron en el gobierno y del gobierno hacia otras personas? Bueno, pongan atención a la siguiente entrevista porque van a tener una información que, aunque se ha divulgado en diferentes oportunidades, ahora se está recopilando en esta entrevista que va a durar más de 20 minutos, pero que tiene información que ahora vale la pena conocer cuando se está tratando de recomponer el país. Ahora, una pregunta que se está haciendo todo el mundo. ¿Irán a actuar los actuales gobernantes que el gobierno de los Estados Unidos ha dejado a cargo? Vamos a ver qué pasa. Pero aquí les dejo la entrevista que nos dio, repito, Ismael García, exdiputado de Venezuela. Aquí está la entrevista con todos sus detalles. Si hay una persona que ha denunciado la corrupción de la actual administración de Venezuela, es el exdiputado Ismael García. No solamente ha sido un arma que ha sido poderosa de la oposición hacia el gobierno primero de Chávez y después de Maduro, y por ello está pagando en el exilio en este momento. Justamente, Ismael está con nosotros en el día de hoy y le damos la bienvenida. Ismael, un saludo cordial, ¿cómo estás? Un abrazo, Julio César, encantado, un placer hablar contigo y con la gente que te acompaña muchísima a través de este espacio tuyo. Gracias. Bueno, mira, yo quiero comenzar, como dicen por ahí, con el principio. ¿Cuán grave ha sido la corrupción desde que comenzó el gobierno de Chávez hasta la fecha? La última responsabilidad que yo tuve en el Parlamento Nacional fue vicepresidente de la Comisión de Contraloría y un exministro de Chávez, Héctor Navarro, que asistió, pero además de todo lo que nosotros investigamos, de las memorias y cuentas, de los créditos que se aprobaban, de los presupuestos que se aprobaban, allí faltan más de 550.000 millones de dólares que no aparecen por ningún lado. Ahora, la corrupción está diversificada entre grupos, unos grupos incluso que llegaron a apoderarse del cemento, de la cabilla, de todo lo que había en el país, en el manejo del petróleo. Tarek El Aizami, el propio Maduro, lo acusó de haberse apropiado de 24.000 millones de dólares, que no eran de Maduro, eran del país. Pero también Delcy Rodríguez, la actual, la que han encargado, la que está cumpliendo la misión que le ha impuesto Donald Trump, es una mujer que estuvo haciendo negocios con sus amigos desde el sector petrolero, porque ella recién fue la última presidenta de esa PDVSA. Entonces, la corrupción allí es una cosa muy grave. En el año 2006-2007, Chávez le encargó al Pollo Carvajal, que era el jefe del DGCIN, de la DIN, mejor dicho, que le investigara los casos de corrupción. Y no porque Chávez quería acabar con la corrupción, sino porque, como hacen los dictadores, las personas que están ahí, y las mafias, ¿no?
que están allí con ellos, entonces los controlan y le dicen, mira, aquí tengo tu expediente, cualquier cosa, no te pongas a inventar. Acuérdate que una vez Lucas Rincón, que más nadie nunca ha hablado de él, el que dijo que había Chávez renunciado y todo, estuvo en Portugal y sigue en Portugal. Él participó en un gran negocio de las canaimitas, que ya nadie se acuerda de eso. Yo denuncié las notas estructuradas, donde hicieron un negocio, donde participó Evo Morales, donde participó Cristina Kirchner, donde participó Daniel Ortega. Sacaron unos bonos de 3.500 millones de dólares a un precio menor de $3 oficial y lo vendieron en $11 en el mercado paralelo y se ganaron la bicoca nada más en ese negocio ellos de 7.500 millones de dólares. Bueno, entonces cuando Chávez le ordena, son muchos los casos, ¿no? Chávez le ordena al Pollo que le haga esas investigaciones, el Pollo se encuentra que la ONA estaba en ese momento el coronel, el jefe de la ONA, ahora mismo te entrego, Reverol, Néstor Reverol. Néstor Reverol, que ahora es mayor general y que está acusado en el indictment contra Maduro como uno de los jefes más importantes del cartel de los soles, junto con el Pollo y junto con Diosdado Cabello. Entonces allí el Pollo Carvajal le dice a Néstor Reverol, bueno, esto lo tiene que saber el comandante, pero también el Pollo los chantajeaba para hacerse de esos negocios, como hicieron con la banca, con todo. Entonces allí agarraron y se pusieron de acuerdo Néstor Reverol y el Pollo Carvajal y llamaron a Walid Maclec y le dijeron, mira, ya no vas a seguir aportando, nosotros somos socios del negocio. Después entonces el Pollo ¿Quién es Carvajal, Walid Maclec? Para que lo que Walid Maclec es, diría yo, el narcotraficante más importante que obtuvo de Venezuela, que tuvieron esos personajes antes de llegar al cartel de los soles. Era un tipo que había comprado la línea aeropostal venezolana, que tenía puestos en el Puerto Cabello. Mató, por cierto, un periodista que tú lo debes conocer, lo conociste, amigo mío, se llamaba Orel Zambrano en Radio América. Y hizo un desastre. Llevó la línea blanca para Venezuela, la línea MAVEC, y se estaba convirtiendo Walid Maclec en un poderoso narcotraficante. Con la línea aeropostal venezolana, agarraron un avión de C-9, le quitaron todos los asientos, a ese avión le cabían sin asiento 5.600 kilos de cocaína. En esa investigación que yo empecé a hacer con todas las evidencias y las cosas y las informaciones que nos daban, la DEA también estaba en eso y el FBI, y uno de esos aviones lo agarraron en México y allí lo bajaron y se logró probar con la denuncia que yo llevé al Distrito Sur de la Florida y luego eso también a Nueva York, fue probado que efectivamente Hugo Carvajal Barrios, junto con toda esa estructura mafiosa, eran un cartel de narcotraficantes. El cartel de los soles, porque los generales allá, su identificación son soles, ¿no? Entonces, es así como se profundiza ese negocio. Después ellos sacan al Pollo Carvajal, sacan a Walid Maclec del negocio. Lo exilian, lo persiguen y en Colombia lo agarra. Y entonces Santos, el mejor amigo de Chávez, en vez de entregárselo a la DEA, se lo entregaron otra vez a Chávez. Walid Maclec está en Venezuela, en algún sitio lo tienen, como tienen a Tarek El Aizami, porque ese sabe mucho, sabe tanto como sabe el Pollo. Entonces, en este momento, vi ayer ya que los abogados del Pollo Carvajal se han comunicado con el juez de la causa donde está Maduro, y ellos van a entregar todo, el Pollo va a entregar la información que tiene. Eso precisamente, eso te iba a preguntar. Sí. Se tiene entendido que el Pollo Carvajal tiene sólidas acusaciones contra Maduro. Total. Y que de hecho va a ser el testigo, si no el principal, uno de los principales en el caso o en los casos que tiene en Estados Unidos el gobierno norteamericano. Es decir, por allí puede estar la situación. Y te quiero hacer otra pregunta. Dicen, algunos analistas dicen que probar que Maduro está metido en el negocio del narcotráfico va a ser difícil. ¿Qué crees tú? Eso es más fácil que tomar agua. O sea, ahí están todas las evidencias, están todas las cosas, están las pruebas, tú sabes que, bueno, ellos se están moviendo muy bien y Maduro tiene mucho dinero. Él decía aquí en Venezuela, allá en Venezuela, que lo que ganaba eran 2 petros. 2 petros son más o menos como 400 euros, como $600. Bueno, pero el abogado que están contratando Maduro, que es distinto al de Cilia, le está cobrando una boloña grande de billetes verdes, ¿no? Eso es el mismo abogado que ha defendido los grandes narcos y todo eso.
Pero ¿qué va? Es que en este caso las pruebas que hay contra Maduro son determinantes, porque no son pruebas para investigar, es que son hechos cumplidos e investigados y probados. Por ejemplo, lo que pasó con todo ese tema del manejo del narcotráfico por Centroamérica hacia Estados Unidos, hacia Europa vía África, y además el Pollo Carvajal tiene la información de las relaciones de Maduro con el Hezbollah y con Irán completas. Maduro tiene la información de, y el Pollo también lo sabe, de cómo hacían para robarse las elecciones, no solamente en Venezuela, sino en otros procesos. Smart Martin, que es una empresa asociada a los hermanitos Rodríguez, a los Chucky, los que en este momento están recibiendo y obedeciendo y actuando en el mandado que les ha impuesto Trump, que bien bueno que se esté haciendo así, ellos también están relacionados con eso. Que por cierto, aquí abro un paréntesis para decirle a Venezuela y al mundo que los presos políticos tienen allí varias horas y varias noches, las madres, los hijos, llorando porque había un acuerdo que tenían que soltarlos a todos. Entonces parece ser, o no parece ser. Dicen que hay más de 800 y lo que han soltado no llegan ni siquiera a 40 o 50. No, menos, mucho menos. Por ahí como 20 están, pero además es que Diosdado Cabello, allá hay grandes contradicciones como hacen las mafias en el final de los tiempos, que no se ponen de acuerdo. Diosdado Cabello va a ser un estorbo para ese proceso de transición. Y yo creo que algo tienen que hacer con él, porque seguramente que él sabe que ya no tiene salida. Yo creo que A propósito de Diosdado Cabello, perdona que te interrumpa, lo han acusado de corrupto y hay pruebas contra él de que también ha sido uno de los elementos más corruptos del actual gobierno. Yo presenté, no bufonadas, sino en la Fiscalía del Distrito Sur, causa por la cual una de las cosas le pusieron el indictment, 200 empresas de maletín de lavado de capital de Diosdado Cabello. Uno de sus testaferros era el lavaperro de él, que fue ministro, Pedro Morejón, que se ha comprado casi todas las quintas en la colonia Tovar, y dos primos de él. Uno de sus primos está aportando información, ya aportó y está como testigo protegido en ese juicio. Diosdado Cabello está también identificado y probado en las instancias internacionales como un gran ladrón y como un tipo asociado a todos esos crímenes. ¿Entiendes? Ahora, tomando el hilo de lo que me habías preguntado, y es un estorbo, y los presos políticos para nosotros en este momento tiene que ser una prioridad, como también tiene que ser una prioridad que en Venezuela Diosdado anda repartiéndole armas a los colectivos. Hace 5 días exactamente, unas horas después del 3 de enero, ellos en el 23 de enero solamente habían entregado 3.000 fusiles. Creo que algunos militares y algunas personas conscientes de lo que saben, de lo que les va a venir, ya han empezado a devolver esas armas. Pero tiene que ser prioridad para el gobierno de los Estados Unidos la recolección de todas esas armas que están en manos de criminales. Ahora, en este momento, las pruebas que hay contra Nicolás Maduro, de lo que me estabas preguntando, son absolutamente determinantes. El Pollo Carvajal lo sabe todo. Tú debes acordarte del tema de Odebrecht. En el tema de Odebrecht, bueno, un presidente... La empresa brasilera que sobornó a varios gobiernos, por cierto, no solamente el de Venezuela. Un presidente de América Latina se suicidó en el Perú, hay 2 viceministros en Colombia presos en Brasil. Bueno, y resulta que Venezuela, que esa empresa también participó en todos esos guisos, bueno, nada más y nada menos que directamente fueron parte de los que financiaron, aparte del narcotráfico, del cartel de Sinaloa, la campaña de Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro está relacionado con la gente del cartel de Sinaloa. Y Néstor Reverol, que está en ese indictment contra Maduro, y Rodríguez Chacín son unos cómplices directos. Yo no sé, se tendrán que meter debajo de la tierra. Pero Rodríguez Chacín, en el año 2012, el Pollo Carvajal había negociado con la DEA. Y él se iba a entregar un 13 de noviembre en Margarita, en la isla de Margarita. Habían hecho 2 viajes a unas islas del Caribe y la última reunión la hicieron en la hacienda de Rodríguez Chacín, que es otro hombre que era el que tenía las relaciones con la FARC. Acuérdate que aquella gente que Chávez rescató y tal,
en un helicóptero. Bueno, el que participó directamente era Rodríguez Chacín, porque era el que tenía la relación con esos criminales, delincuentes, narcotraficantes, por eso no son ningunos guerrillos ideológicos. Entonces, en este momento, esos dos personajes también saben mucho, y yo creo que lo que les salía a ellos es entregarse y facilitar todo lo que tienen. Ismael, otra cosa, el Pollo Carvajal cayó en Ajá, desgracia y por eso sí, se tuvo que ir del país. De sí, hecho, lo estaba reclamando el gobierno de Maduro. sí. Aparentemente, la relación fuerte de él era con Hugo Chávez. Tan es así que incluso en una oportunidad lo habían nombrado cónsul en Aruba y Lo cuando agarraron. Estados Unidos lo solicitó, lo mandaron a retener, Claro. pero le hicieron un boicot a Aruba desde Venezuela y fue tan duro ese boicot que Aruba tuvo que devolverlo a Venezuela y lo recibieron en Venezuela como un héroe, y uno de los que lo estaba esperando en el aeropuerto de Maiquetía era precisamente Tarek El Aissami. ¿Qué es de la vida de Tarek El Aissami? ¿Qué has Y, sabido? y Cilia Flores también. Tarek El Ajá. Aissami está allí en una de esas casas. Yo pensé que se lo llevarían porque él sabe mucho y es el que tiene las relaciones con Irán y con toda esa gente, con el Hezbollah. Él está allí. Este, él seguramente que en este proceso de transición tendrán que entregarlo, ¿no? Porque los Rodríguez tienen que echar para adelante, ya no se pueden. Y además, el presidente Trump les ha dicho directamente, lo ha dicho por los medios, se los ha dicho Marco Rubio, o actúan y cooperan en la transición o les irá peor que a Maduro. Entonces, no sé qué será peor que lo que está pasando Maduro, ¿no? Entonces, Julio César, esta situación en este momento es muy interesante porque lo que pasó en Venezuela es que se construyó un santuario, pues, eh, si esa palabra ahí no cabe, es una cosa, es una estructura Ujú. muy poderosa que desde allí se financiaron toda la cantidad de movimientos subversivos en América Latina, persiguieron gente, mataron a un teniente, eso lo En mató Chile. Diosdado Cabello. En Colombia le cayeron a tiro a dos muchachos que andaban haciendo unas investigaciones. Y bueno, yo creo que el negocio de ellos está en picada, que llegó el momento de entregar cuentas a la justicia y que bendito sea Dios que estas cosas están ocurriendo. Nosotros hicimos lo que nos tocó. La responsabilidad que me tocó fue esa, la investigación, y siempre dije en todos los medios cuando estaba en el proceso que en el momento que el Pollo Carvajal cayera en manos de la justicia de los Estados Unidos, porque como tú dices, él estuvo en España y aquí mamó gallo y dijo que bueno, que se iba a entregar, que iba a decir informaciones, nunca dijo nada, se Lo que hizo fugó fue y esconderse, de hecho. sí, Sí. se fugó y luego lo agarró, la DEA se instaló aquí, en ese país, en España se Parece instaló. que España lo estaba protegiendo porque justamente ellos sabían dónde estaba él, y hasta que no le mostraron las pruebas al gobierno español de que él sí estaba en España y de que él era fácil de detener, fue donde actuaron. Una pregunta que te tengo que hacer, ya nos quedan 2 minutos más o menos, pero Ajá. no puedo dejar de pasar una denuncia que hizo el exdiputado Guerra. Él dijo que Chávez tenía manos libres sin rendirle cuentas a nadie de un monto estimado en 700.000 millones de dólares. O sea, él era el que lo manejaba, podía meter la mano cuando quisiera, sacar lo que quisiera. Ese monto parece exagerado, bastante alto, pero Yo, yo ¿cuánto estuve, será lo que este gobierno y el de Chávez han sacado del país o han manejado y han regalado, robado, obsequiado, prestado, lo que fuera? mira, como te dije, en la Comisión de Contraloría, y nosotros llevamos un exministro de Chávez, allí faltaron más o menos unos 550 mil millones y un poco más del dinero que ellos habían dispuesto. Eh, lo que sí te puedo decir es que efectivamente Chávez manejaba el fondo Miranda, él creó varios fondos, es una cosa absolutamente inconstitucional al margen de la ley, el fondo chino, entonces él hizo un proceso de ¿Te acuerdas reversión. del Plan Bolívar?
Sí, claro, pero Eso fue una ñinga. no una pendejadita, pues al lado de... Cuando a mí me hablaban de Alex Sack, que se hizo todo aquel escándalo y tal, que es un De eso bandido te quería también. hablar justamente también, Claro, porque lo claro, suelta a Estados Unidos y regresa a Venezuela en calidad claro. de ministro. Parte de esas negociaciones balurdas que se hicieron, ¿no? Que nunca Maduro cumplió ni año para lo que se empeñaba su palabra. Mira, es que eso de Alex Saab, que hubo un grandísimo escándalo, que lo buscaron, que todo, bueno, se había robado Maduro allí unos 250 millones de dólares, además de la comida de la gente, de los sectores populares, porque era para las bolsas CLAP. Esos señores incluso llegaron en una oportunidad a enterrar. La gente se le olvidan las cosas, yo siempre se les recuerdo. 176 millones de kilos de comida podrida que la compraron con bajo rendimiento para ganar más real, pues la corrupción y la perversión. Ahora bien, ellos en esos fondos que creó Chávez, bueno, manejaron todo el dinero del mundo. Para mí eso es incuantificable. Cuando venga todo este proceso, eso hay que investigarlo, pero además de eso, el presidente de la República o la presidenta, quien esté al frente de Miraflores, tiene que designar una comisión del más altísimo nivel que se llame de recuperación de capitales producto del delito, y todas las denuncias que hemos hecho sabemos dónde están, en Andorra, en los paraísos fiscales. Ese dinero hay que recuperarlo para la recuperación del país. Y entonces lo que te iba a terminar de lo de Alex Saab es que yo siempre decía allí, está bien, eso es grave, gravísimo lo que está haciendo Alex Saab y debe ir preso. Pero eso es una pendejada, mano, frente a lo que el Pollo Carvajal sabe de todo lo que los tipos hicieron. Porque lamentablemente para ellos, ese señor Hugo Carvajal, que estuvo al frente 11 años de la inteligencia de todos ellos, grababa, firmaba, tenía todos los documentos, y por eso es que el Pollo Carvajal o corre o se encarama. Él tiene que entregar. A él le faltan cosas pendientes del expediente que se le armó producto de mi investigación y de mi denuncia. Bueno, ahora él cooperará, y el gobierno de los Estados Unidos, o la justicia, mejor dicho, en Estados Unidos, bueno, llegará a algún acuerdo con él, bueno, pero que nos entregue toda la información que él tiene sobre cómo esos tipos destruyeron, saquearon el país, y para eso hubo el sufrimiento de más de 8 millones de venezolanos. Por eso los hospitales en Venezuela no sirven, por eso la gente se muere de hambre, las carreteras no funcionan, el parque de escuelas en Venezuela Por está eso destruido. millones de venezolanos se han tenido que ir del país. Más de 8 millones de venezolanos destruyeron. El sueldo de un obrero allá es de 130 bolívares mensuales, que eso son como 50 centavos de dólar. Entonces, esa lucha que hemos dado, en la que hemos puesto todo, en la que hemos dado todo lo que tenemos que dar, lo hemos hecho porque Venezuela no se merecía eso. Y porque hoy los venezolanos viviríamos mejor que la gente de Dubái, con todo el dineral que se han robado. La recuperación de toda la Europa oriental, Julio César, costó 70 mil millones de dólares. Multiplícala por 4, pues 7 por 4, 28, todavía habría costado 4 veces más. No, es que son más de 550 mil millones de dólares que se robaron. Y lo otro que se invirtió, entonces están todas las obras paralizadas. Los metros, los trenes, las autopistas, las carreteras, incluso en donde nació Chávez, en Barinas, empezaron a construir un hospital, y eso lo que hay son escombros y montes. Entonces, lo que hoy está ocurriendo en Venezuela es la justicia de Dios y la justicia de los hombres y mujeres que nunca doblamos la rodilla, que nos tocó atravesar un desierto. Tú eres una víctima de eso, pero bueno, allí estamos, allí estamos y seguimos en esta lucha para impulsar, digamos, el cambio definitivo en Venezuela, y aspiro que la próxima entrevista que me haga sea allá en Venezuela. Eso Como te iba a siempre lo hicimos. preguntar, ¿cuándo se podrá regresar a Venezuela? Porque la gente dice, espérate, están gobernando lo mismo que estaban antes, pero sin Maduro. Claro, no, en Venezuela hay un proceso de transición. En los procesos de transición hay que tragar sapos de un lado y del otro. Pero finalmente viene la solución del país, porque nosotros no teníamos ni Edmundo, ni María Corina, ni nadie, policías, militares allá en ese país. Ellos tenían el control de todas las instituciones. La intervención que hubo, la extracción que hubo
del presidente, del gobierno de los Estados Unidos, fue correcto llevarse a Maduro y entonces decirle a ellos, ¿ustedes van a cooperar o no van a cooperar? Porque esa fuerza sigue allí en el Caribe, rodeando el Mar Caribe, y eso tiene que hacerse lo más pronto posible. Para poder volver allá, bueno, lo primero, soltar los presos políticos, recoger las armas y una amnistía general, que todos los que hemos sido enjuiciados, a mí me llevó un juicio el Pollo Carvajal al Tribunal Supremo de Justicia, imagínate él, y ellos que después decían que ya no eran amigos del Pollo, siguieron manteniendo ese juicio allí. Entonces, bueno, eso todo se va a limpiar y eso es un proceso que el término, digamos, en el que dure, estará establecido por la agilidad, la facilidad y la diligencia que se haga, donde las partes que están allá cooperen. Los hermanitos Rodríguez saben que tienen que cooperar, ellos tienen el sol en la espalda, ellos le están respirando en la nuca, allí hay mucha gente, ya llegó un avión, 2 aviones de Estados Unidos que llegaron de Puerto Rico, allí van a abrir la embajada, va a haber, digamos, vigilancia, los cubanos ya se fueron, esos tengo seguridad, se fueron de Fuerte Tiuna, que de paso Maduro siempre negó que allá no había un cubano ni para remedio, pues y eso era embuste porque los cubanos estaban allí instalados, de hecho, de las 60 personas. Hasta con un comandante que le daba órdenes no solamente a los cubanos, sino a venezolanos, bueno, militares venezolanos. Un coronel era el que estaba al frente de eso, solo mataron a toditos, ¿no? Entonces, bueno, ellos van ahora, están desocupando el país. Los cubanos manejaban hasta toda la información de las notarías, de los registros. O sea, uno que compraba una casita ya sabían quién era y quién se la había vendido. Pero de lo que ellos hacían no sabía nadie, ¿no? Que fueron exactamente. Así que bienvenido a la libertad que empieza con así es. Bueno, esperemos pues, como dices tú, que pronto te hagamos la entrevista desde Venezuela y bueno, gracias por estos minutos que nos has regalado. Un gran abrazo, Julio. Que Dios te bendiga. Igualmente, Ismael García, en vivo y en directo para nuestro programa del día de hoy. Bueno, esa entrevista bastante amplia es más que suficiente para entender la enorme corrupción durante más de un cuarto de siglo que han cometido los que han gobernado hasta este momento. Ismael, como ustedes se han dado cuenta, está exiliado, estuvo en Centroamérica, en una ocasión se lanzó como candidato a gobernador de Aragua y ahí fue donde recibió la mayor presión y las amenazas y se tuvo que ir del país. Vamos a ver qué pasa, pero esta denuncia es muy importante porque hay que ver dónde están los dineros que esta gente sacó del país, dónde estarán. Estados Unidos no debe tener mucha dificultad para ubicar esos fondos que le hacen mucha falta a un país que ha sido depauperado por una sarta de bandidos que no gobernó para mejorar el país, sino para convertirlo en un infierno. Les habló Julio César Camacho y hasta una próxima oportunidad.